Bien, vamos a empezar una nueva clase. Esta vez nos toca una clase de gramática. El día lunes estuvimos hablando del predicado, ¿no es cierto? Uno de los elementos sintácticos de la oración. La oración tiene dos elementos, les había dicho. El sujeto y el predicado. Para hallar la sintaxis lo más importante es el verbo. Entonces, se busca el verbo, por ejemplo, Pedro toma su desayuno. Buscamos el verbo, que es tomar, y preguntamos quién toma su desayuno, ya saben ustedes, es el sujeto. Y si se pregunta qué se dice de Pedro, o qué está haciendo Pedro, está tomando su desayuno, es el predicado. Ojo que el verbo forma parte del predicado. ¿Ah? Forma parte del predicado, es más, es el núcleo, la palabra más importante del predicado. El sujeto, estructuralmente, está formado por un núcleo, y el núcleo casi siempre es un sustantivo, o por un elemento sustantivado. Puede ser un adjetivo, pero lo sustantivamos. ¿Cómo lo sustantivamos? Poniéndole un artículo. Por ejemplo, chino es un adjetivo. Y si digo el chino toma su desayuno, entonces el chino va a ser el sujeto, y fíjese que es un adjetivo que se sustantivó al ponerle el artículo el adelante, el chino. Puede ser un verbo al afinitivo, el sujeto, que lo sustantivamos siempre. ¿Cómo lo sustantivamos? Colocándole siempre el artículo. Por ejemplo, el correr es bueno para la salud. Correr es un verbo, y sin embargo ahí es sujeto. ¿Quién es bueno para la salud? El correr, es sujeto. O sea, no siempre el núcleo del sujeto va a ser el nombre o el sustantivo. Puede ser un verbo, puede ser un adjetivo, siempre y cuando lo sustantivamos, es decir, le coloquemos un artículo antes, el, la, y ahí lo estamos sustantivando. En cuanto al predicado, el núcleo del predicado será siempre el verbo. Siempre va a ser el verbo. ¿Ah? Puede ser un verbo simple, como puede ser un verbo compuesto. Verbo compuesto es un verbo que tiene un auxiliar, pretérito. Por ejemplo, ha comido, ¿no? Ahí es un verbo compuesto, porque tiene el auxiliar haber, ha, más el participo pasado de comer, comido. Ha comido, ha trabajado, hemos jugado, han entrado. Esos son verbos compuestos. ¿De acuerdo? Entonces, buenos días, Ruth. El núcleo del predicado será siempre, perdón, el núcleo del predicado será siempre el verbo. Entonces, a ver, vamos a ver qué es lo que vimos en la clase pasada. Nos quedamos cuando íbamos a hacer los complementos del verbo. Entonces, vamos a ver, muy rapidito. Muy rapidito. Muy rapidito le decía que el predicado viene a ser la acción que hace el sujeto, el estado en el que se encuentra el sujeto, es decir, lo que se dice del sujeto. A eso le llamamos predicado. Tenemos dos clases de predicado, les dije, el predicado nominal y el predicado verbal. El predicado nominal es aquel que está construido con un verbo copulativo. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Los verbos copulativos son ser, estar, parecer, resultar, mostrarse. Más se utiliza ser, estar, parecer, que así siempre se dice. También está yacer, estar, resultar, mostrarse como verbos copulativos. ¿Cuál es la característica de los verbos copulativos? Que no tienen significado pleno, es decir, que necesitan de una cópula, por eso se llaman copulativos. Ustedes, bueno, ya son jóvenes, deben de haber escuchado hablar de copular, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir copular? Copular es dos seres que tienen relaciones sexuales, ¿no es cierto? Están copulando, puede ser un hombre con una mujer, o puede ser un perro con una perra, un gato con una gata, están copulando. Dos seres, se necesitan de dos seres. Entonces, igual, se dice que el verbo copulativo es un verbo que necesita una cópula, es decir, que necesita de un complemento. ¿Ah? Porque solo no tendría significado. Por ejemplo, estar, le dije, solo no tiene significado. Si digo, ustedes están, ¿ah? No dice nada, ¿no? No tiene significado. Y si yo digo, ustedes están
atrasados, ahí recién tendría significados. Necesitó la cópula atrasado, que es un adjetivo. Necesitó de un complemento para que ese verbo tenga significado pleno y se convierta en un verbo predicativo. En todo caso, verbo copulativo es el verbo que necesita de un complemento, que solo no tiene significado pleno. ¿Cuáles son esos verbos copulativos? Ser, estar, parecer. Otras de la característica, estos verbos sirven solamente de nexo entre el sujeto y el predicado. De nexo nada más. No predican nada, no informan nada. Por eso se llaman verbos copulativos. El complemento de un verbo copulativo se va a llamar atributo. ¿De acuerdo? Se va a llamar atributos. Si yo digo, ustedes están atrasados, entonces el sujeto van a ser ustedes, el predicado van a ser estar atrasados, será un predicado nominal porque está construido con el verbo copulativo estar, y entonces atrasados será atributo. ¿Qué función cumple atrasados? Un atributo. ¿De acuerdo? Entonces los verbos copulativos tienen como complemento atributos. Yo digo, ellos son mis hermanos, el sujeto será ellos, el predicado son mis hermanos, entonces el verbo será un predicado nominal porque está construido con el verbo copulativo ser, y en este caso mis hermanos cumple la función de atributo. Entonces el complemento de un verbo copulativo en un predicado nominal se va a llamar atributo. Con eso finiquitamos todo lo que es predicado nominal. El segundo va a ser el predicado verbal. Y el predicado verbal es aquel que tiene como núcleo un verbo con significado pleno. Es decir, un verbo predicativo, un verbo que predica, que informa. Casi todos los verbos que no son copulativos serán predicativos. Comer, reír, jugar, bailar, escuchar, hablar, jugar, todos esos son verbos predicativos. ¿Por qué? Porque predican, porque dan una información. No necesitan de un complemento. Casi siempre lo llevan, pero no lo necesitan. Porque si yo digo, ellos juegan, se entiende, ¿no? ¿Qué están haciendo? Están jugando, se entiende, están predicando, están dando una información. Puedo poner, ellos juegan ludo, digamos, ludo sería un complemento, ¿no es cierto? Pero el momento de digo, ellos juegan, ya se está entendiendo qué están haciendo, están jugando. ¿De acuerdo? Entonces, son verbos que sí predican, son verbos que sí dan una información. Nosotros tomamos, ¿ah? Tomamos, se entiende que estás haciendo algo y estás tomando un líquido. Puedes tener después un complemento, nosotros tomamos café, no hay problema. Pero el verbo solo es un verbo predicativo, es un verbo que predica, es un verbo que tiene significado pleno, verbo que da una información. ¿De acuerdo? A eso le vamos a llamar predicado verbal. Ahora, el predicado verbal también tiene complementos. Igual que el predicado nominal tiene como complemento un atributo, el predicado verbal tendrá también sus complementos. ¿Cómo vamos a llamar a esos complementos? El predicado verbal va a tener el complemento de objeto directo, va a tener el complemento de objeto indirecto, va a tener el complemento circunstancial y va a tener el complemento agente. ¿De acuerdo? Esos son los complementos de un predicado verbal, ¿cierto? Entonces, el primer de los complementos va a ser el complemento de objeto directo. Les dije que el complemento de objeto directo es cuando la acción o sobre quién se realiza la acción. ¿Ah? Si yo, por ejemplo, les digo, a ver, perdón, estaba compartiendo esto, ya no comparto. A ver, voy a compartir, y estoy compartiendo esto. Predicado verbal, estoy compartiendo. Listo, desde la dispositivo actual.
A ver, voilà. Entonces, voilà. Entonces vamos a tener complementos directos, complementos indirectos, complementos circunstanciales y complemento de agente. Primero, es un complemento directo, le estoy diciendo, es el complemento sobre el cual se realiza la acción. Si yo digo, por ejemplo, a ver, vamos a compartir la pizarra. Si yo digo, por ejemplo, Teresa una carta. Teresa escribe una carta. Hay Teresa con Z y hay Teresa con S, ¿ya? No hay problema. No hay falla ortográfica. Teresa escribe una carta. Entonces, desde el punto de vista sintáctico, eso es lo que siempre hay que hacer, el verbo escribir, entonces yo hago la pregunta, ¿quién escribe? Y la respuesta va a ser el sujeto, Teresa. Pero si pregunto, ¿qué hace Teresa? La respuesta va a ser, escribe una carta. Y todo esto va a ser un predicado. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos el sujeto y el predicado. Pero ¿qué tipo de predicado es? No es un verbo copulativo, el verbo escribir, es un verbo predicativo. Tiene significado pleno. Si quieren no pongo una carta y ya sé, cuando digo Teresa escribe, es que agarra un lapicero, una pluma y está sobre un papel. Ya sé que está escribiendo. ¿Ah? Entonces este es un verbo predicativo. Si es un verbo predicativo, se trata de un predicado verbal. ¿Ah? No es predicado nominal. Predicado nominal con verbos copulativos. Predicado verbal, ¿no es cierto? Entonces, este predicado verbal, ¿cómo está constituido? ¿Cuál es la constitución de este predicado? Tengo el verbo, que es el núcleo del predicado va a ser el verbo, y esto de acá es un complemento. Pero, ¿qué tipo de complemento es? Entonces, para diferenciar qué tipo de complemento es, hay dos formas. Yo puedo escribir que más verbo más sujeto. Entonces diría, ¿qué escribe Teresa? Y si la respuesta es el complemento, entonces es un predicado de objeto, es un complemento de objeto directo. Un COD. La segunda forma es reemplazándolo, sustituyéndolo por un pronombre. En este caso, una carta es femenino y es singular, yo lo sustituyo por la. ¿Ah? Y lo pongo antes del verbo. ¿Ah? Entonces yo diría, Teresa la escribe. La escribe. Entonces, si puedo reemplazarla por un pronombre, estoy hablando de un complemento de objeto directo. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, Enrique construye un edificio, digamos. Enrique construye un edificio. Entonces, igual, ¿no es cierto? Para hacer la sintaxis, busco cuál es el verbo y encuentro que el verbo es construir. Entonces, si este es el verbo, pregunto quién construye y el resultado será el sujeto. Entonces, ¿quién construye? Enrique. ¿Qué hace Enrique? Será el predicado. ¿Ah? ¿Qué digo de Enrique? Que construye un edificio. Todo esto es el predicado. Igual, ¿no es cierto? Igual. Sujeto, predicado. Entonces yo me pregunto, ¿qué tipo de predicado es? Construir no es un verbo copulativo. Los verbos copulativos es ser, estar, parecer. Como no es un verbo copulativo, debe ser un verbo predicativo. Entonces, si es un verbo predicativo, será un predicado verbal y no un predicado nominal. ¿Ah? Ahora, esto está construido por
el núcleo, que es el verbo, el núcleo del predicado, y por un complemento. ¿Qué tipo de complemento? Igual, voy a ver si lo puedo, primero, si hago la pregunta, ¿qué más verbo más sujeto? ¿Qué construye Enrique? Y la respuesta es un edificio. Entonces me da la impresión que es un complemento de objeto directo. Y vamos a hacer una segunda comprobación, voy a sustituirlo. ¿Y por qué voy a sustituirlo? Si es masculino y singular, ¿ah? Voy a sustituirlo por el pronombre lo, ¿ah? Y lo pondré antes del verbo, antes del verbo. Entonces yo diría, Enrique lo construye. Enrique lo construye. Y como he podido sustituirlo por un pronombre, estoy hablando de un complemento de objeto directo. Un COD, o a veces lo van a encontrar solamente como OD, objeto directo. ¿De acuerdo? La acción recae directamente sobre él. Si yo digo, Teresa escribe una carta, la acción cae sobre la carta. Incluso lo puedo poner, es otra tercera forma, la puedo poner en el pasivo. Les había hablado ya del predicado, del pasivo. Yo podría poner, la carta fue escrita por Teresa. Entonces, si puedo ponerlo en el pasivo, la carta será un objeto directo. El edificio fue construido por Enrique. Es otra forma también de reconocer si se trata de un complemento de objeto directo o el segundo complemento. ¿Ah? ¿Cuál es el segundo complemento? Es el complemento de objeto indirecto. Complemento de objeto indirecto. Entonces, el primero que hemos visto es este, el complemento de objeto directo. El complemento de objeto directo, les dije, lo tienen ustedes en su ficha para que lo repasen. Existen esas tres procedimientos para conocerlo. La pregunta ¿qué? ¿Está? La pregunta ¿qué? A ver, ¿cuál es la pregunta de Miguel? O sea, cuando en una oración hay un objeto directo, hay un complemento de objeto directo. Es lo mismo. Objeto directo o complemento de objeto directo es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Yo les digo que es un complemento de objeto directo. A veces ya no le ponen complemento de objeto directo, sino le ponen nada más objeto directo. Es lo mismo. Por eso es que en la teoría dice complemento, si ustedes ven en la teoría dice complemento a objeto directo, o sea, complemento de objeto directo, de complemento de objeto indirecto. ¿De acuerdo? A veces lo ven ustedes así, como lo ven, lo ven abajo. No es que cumple la misma función, mi querido Miguel. Es lo mismo. Objeto directo es un complemento de objeto directo. Lo mismo. Correctamente podríamos decir complemento de objeto directo. Pero la verdad es que hoy día la tendencia es a obviar eso de complemento. Yo lo estoy haciendo, como siempre hago, paso por paso. Lo estoy haciendo para que ustedes entiendan que es un tipo de complemento. Pero si ustedes lo ven, por ejemplo, en este ejercicio han puesto directo, objeto directo nada más. No es que cumplen la misma función, o que se parecen, o que es lo mismo. Un objeto directo es un... Se puede llamar complemento de objeto directo, o se puede llamar objeto directo, como quieran. Es lo mismo, no es lo mismo, no es que esté cumpliendo la misma función ni nada, es exactamente lo mismo. Se le puede llamar complemento de objeto directo o se le puede llamar complemento de objeto directo, lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que les acabo de explicar, ¿no es cierto? ¿Cómo lo reconocemos? Colocando que más verbo más sujeto. ¿Qué come Juan? Un pan. ¿Qué escucha Rosa? Un disco. ¿Qué mira Alicia? La televisión. Entonces esos son objetos directos, complementos de objetos directos. ¿De acuerdo? Igual aquí, ¿no es cierto? El perro se comió la pierna de pollo. El verbo es se comió, ¿no es cierto? Es un verbo compuesto.
porque tiene un pronombre y un participo pasado. El perro se comió. Entonces yo pregunto, ¿qué se comió el perro? O perdón, ¿quién se comió la pierna de pollo? El perro. El perro sería el sujeto. ¿Qué digo de el perro que se comió la pierna de pollo? Sería el predicado. Se comió la pierna de pollo. El núcleo sería se comió. Estoy viendo el ejercicio que está en la pantalla, ¿no? El núcleo sería este, se comió. El núcleo sería este, se comió. Y entonces, la pierna de pollo, ¿qué cosa es? Es un complemento, porque está complementando, ¿cierto? Es un complemento, porque está complementando al verbo. ¿Qué tipo de complemento? Entonces, veo si puedo sustituirlo. Dice, si puedo sustituir, primero, si puedo hacer la pregunta. ¿Qué más verbo? ¿Qué se comió más sujeto? ¿Qué se comió el perro? La pierna de pollo. Ah, es un objeto directo. Lo puedo sustituir por, como es femenino y singular, por la. Entonces digo, el perro se la comió. Listo, comprobado que es objeto directo. Lo puedo pasar a la voz pasiva. La pierna de pollo fue comida por el perro. Sí. Entonces es un objeto directo o complemento de objeto directo, que es lo mismo. El segundo tipo de complemento va a ser el complemento de objeto indirecto. En el complemento de objeto indirecto, para reconocerlo, ¿ah? Es el que se beneficia de la acción. Por ejemplo, Rosa compró chocolates para su madre. ¿Quién se beneficia de la acción? La madre de Rosa. O pues se perjudica también, ¿no? Pero es hacia quién va dirigida la acción. ¿Para quién va dirigida la acción? Rosa compró chocolates para su madre. ¿Quién se beneficia con la acción? Rosa hace la acción. ¿Sobre quién recae la acción? Sobre chocolate. Porque ¿qué compra? Chocolate. Pero ¿quién se beneficia? ¿Para quién va la acción? Para su madre. Entonces, en ese caso, para su madre será un complemento de objeto directo o objeto indirecto nada más. Mismo. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se reconoce en ese caso? Se reconoce preguntando a quién, para quién. Ya no qué, sino a quién, para quién, más verbo, más sujeto. Entonces yo pregunto, ¿para quién compró Rosa? Para su madre. Para su madre será un objeto indirecto. Puedo reemplazarlo por, esta vez ya no por lo o por la, sino puedo reemplazarlo por le. Si es plural, les. Entonces yo podría decir, Rosa le compró. ¿Cierto? Rosa le compró. Voy a compartirles la pantallita para que reconozcan. Entonces, el objeto directo ya está reconocido. ¿Cierto? Ya con el objeto directo no hay problema. Ahora, si yo digo, por ejemplo, yo digo Rosa, ejercicio que está, ¿verdad? Rosa, perdón. Rosa compró chocolates para su madre. Rosa compró chocolate para su madre. Oración. Entonces, el verbo, para hacer la sintaxis, lo primero, el verbo es comprar. ¿Ah? Este es el verbo. Entonces pregunto, ¿quién compró chocolates? Rosa. Entonces, Rosa va a ser el sujeto. ¿Qué digo de Rosa o qué hizo Rosa? Compró chocolates para su madre. Todo esto es el predicado. ¿Eh? Compró chocolates para su madre, es el predicado. Entonces acá tengo el sujeto y tengo el predicado. ¿Cuál es la estructura del predicado? El núcleo, que es el verbo, y complementos. Esto de acá es complemento. Y hay varios, cuando lo pongo en plural, complementos. Entonces digo, vamos a ver qué tipo de complementos hay. Primero voy a ver si hay un complemento directo. Y si hay un complemento directo, pregunto, ¿qué más verbo más sujeto?
¿Qué compró Rosa? Chocolates. Ah, complemento directo. Entonces, chocolates va a ser un objeto directo. ¿Ah? O complemento de objeto directo. Puedo reemplazarlo por los. Rosa los compró. Ni hablar. Objeto directo. Y si quiero, todavía lo puedo poner a la voz pasiva. Los chocolates fueron comprados por Rosa. Ni hablar. Es un objeto directo, chocolates. Pero ¿y el resto, para su madre, qué cosa es? Porque también es complemento, ¿no es cierto? Todo eso está complementando. Complemento quiere decir que completa. Que el sustantivo no se acabó en compró, y tampoco se acabó en compró chocolates. También figura esa palabra para su madre. ¿Qué cosa es para su madre? A ver, debe ser un complemento. Vamos a ver si es un complemento de objeto directo. ¿Cómo hago para saber si es un complemento directo? Pregunto, ¿a quién o para quién? Más verbo, más sujeto. Entonces, ¿para quién compró Rosa? Para su madre. Ah, ni hablar. Entonces, esto de acá es un objeto indirecto. Objeto indirecto. ¿Cómo lo compruebo? Voy a reemplazarlo. ¿Por quién lo reemplazo? Por le o les. Como es plural, lo reemplazo por les y lo pongo, perdón, su madre es singular. Como es singular, lo reemplazo por le, ya no por la, ¿viste? En el objeto directo era por la, por lo, por les. En el objeto directo es por le, sea masculino o femenino, por le y por les, si es plural. Entonces lo voy a reemplazar por le, porque es singular, ¿no? Su madre. Entonces, yo pondría Rosa le compró. Si quieres, pongo Rosa le compró chocolates. Entonces, si puedo reemplazarlo por le, quiere decir que es un objeto indirecto. Objeto indirecto. Entonces, esa frase, esa oración tiene objeto directo y tiene objeto indirecto. Casi siempre, sí, sobre quién recae es objeto indirecto. Casi siempre, para que haya un objeto indirecto, tiene que haber un objeto directo. ¿Ah? Porque yo no puedo decir, Rosa compró para su madre. No estaría muy bien dicho. Entonces, tendría que tener un objeto directo. Rosa compró chocolates, el objeto directo, y recién después viene el objeto indirecto. Al revés no sucede. Tú puedes tener objeto directo y no necesitas de tener un objeto indirecto. Tú puedes decir, Ana escribió una carta. ¿Ah? Objeto directo es una carta. No necesitas decir para quién o a quién le escribió. Pero si yo escribo, Ana escribió a su hermana, pero ¿qué le escribió? Una carta. Entonces, para que haya objeto indirecto, tiene que haber antes un objeto directo, casi siempre, para una frase bien hecha. A veces se omite y no se pone, pero para que sea una frase bien hecha, por ejemplo, ¿verdad? Carmen escribió una carta a su hijo. ¿No? Carmen escribió una carta a su hijo. Entonces, igual, quiero hacer la sintaxis, voy a encontrar cuál es el verbo, y resulta que el verbo es escribir, escribió. Entonces, ¿quién escribió? Carmen, sujeto. ¿Qué digo de Carmen o qué está haciendo Carmen? Escribió una carta a su hijo. Predicado, ¿de acuerdo? Entonces tengo acá sujeto y tengo acá predicado. Carmen escribió una carta a su hijo. ¿Qué tipo de predicado? Escribir no es verbo copulativo. Como no es verbo copulativo, de nuevo, es un predicado verbal. Ahora, ¿cuál es la estructura de este predicado verbal? El núcleo y complementos. Complementos.
una carta a su hijo. Todo eso es complemento. Todo lo que está después del núcleo es complementos. Una carta a su hijo. Vamos a ver, es que hay un objeto directo. Pregunto, ¿qué escribió Carmen? Una carta. Así, este es un objeto directo. ¿Cómo lo compruebo? Lo reemplazo por la. Y digo, Carmen la escribió. Objeto directo. O la carta fue escrita por Carmen. Objeto directo. Y el resto, a su hijo, ¿qué cosa es? A ver, voy a preguntar, ¿para quién o a quién escribió Carmen? A su hijo. A objeto indirecto. Objeto indirecto. Lo puedo reemplazar, voy a hacer la sustitución por le. Entonces diría, Carmen le escribió una carta. Sí, puedo reemplazarlo por le, entonces sí es un objeto indirecto. ¿De acuerdo? Esos son los complementos de un predicado verbal. Objeto directo, objeto indirecto. Tenemos otro tipo de complemento, que son los complementos circunstanciales. Los complementos circunstanciales. Y en los complementos circunstanciales, los complementos circunstanciales. Los complementos circunstanciales me van a decir cuándo, cómo, con quién, sin quién, dónde se hace la acción. ¿Ah? Por eso es que vamos a tener complementos circunstanciales de tiempo, de lugar, compañía, de ausencia. Entonces, ¿en qué contexto se realiza la acción? ¿Cómo? Va a ser de modo. Complemento circunstancial de modo. Responde a la pregunta ¿cómo? Complemento circunstancial de lugar, ¿dónde? De tiempo, ¿cuándo? De compañía, ¿con quién? De privación, ¿sin quién? De cantidad, ¿cuándo? De destino, ¿a dónde? De instrumento, ¿con qué? De causa, ¿por qué? De finalidad, ¿para qué? Esos son los complementos circunstanciales. Por ejemplo, si yo digo, la frase, yo coloco la frase, Luisa hizo su tarea el lunes. Luisa hizo su tarea el lunes. Igual, ¿eh? Para la sintaxis, digo, aparece el verbo hacer, hizo. ¿Quién hizo su tarea? Luisa, sujeto. ¿Qué digo de Luisa? ¿O qué hizo Luisa? Hizo su tarea el lunes, predicado. Ahora, este predicado, ¿qué tipo de predicado es? Escribir no es un predicado, no es un verbo copulativo, va a ser un predicado verbal. ¿Cuál es la estructura de este predicado? El núcleo, que es el verbo. Y su tarea el lunes, ¿qué será? Entonces pregunto, vamos a ver si hay un complemento de objeto directo. ¿Qué hizo Luisa? Su tarea, así, objeto directo. Habrá un objeto indirecto. ¿Para quién hizo Luisa? No dicen para quién. Entonces no hay un complemento de objeto directo. Pero sin embargo yo pregunto, ¿cuándo hizo su tarea? El lunes. Al decir cuándo, es un complemento circunstancial de tiempo. Entonces este es un complemento circunstancial de tiempo. Este es otro complemento. ¿Se da cuenta? A eso se llama complemento circunstancial de tiempo. Algunas veces le exigen que pongan de qué es, de modo, de tiempo, de compañía, de lugar. A veces solamente ponen CC, complemento circunstancial.
Bueno, ese es otro complemento. Si yo digo, por ejemplo, otra frase, y hacemos otra frase cualquiera, Juan estudió inglés en Lima. Juan estudió inglés en nación. Vale. Hagamos la sintaxis. ¿Ah? Verbo, estudiar. Acá está el verbo. Entonces, ¿quién estudió? Juan, sujeto. ¿Qué digo de Juan? Estudió inglés en el INA, predicado. ¿Qué tipo de predicado es? ¿Qué tipo de predicado es? Este es sujeto y este es predicado. ¿Qué tipo de predicado? Estudiar no es un verbo copulativo, es un verbo predicativo. Entonces es un predicado verbal. ¿Cuál es la estructura de este predicado verbal? La estructura será el núcleo, que es el verbo, el núcleo, y complementos. Complementos. ¿Pero qué complementos están ahí? A ver, vamos a ver primero si hay un complemento de objeto directo. ¿Qué estudió Juan? Inglés. Así. Complemento de objeto directo. Un OD. Vamos a ver si hay un objeto indirecto. ¿Para quién o a quién estudió Juan? No, no hay. Pero ¿y qué será en el INA? ¿Dónde estudió Juan? En el INA. Ah, ya. Complemento circunstancial de lugar. Responda a la pregunta, ¿dónde? ¿De acuerdo? Esas son las estructuras de un predicado. Núcleo y complementos. Y los complementos pueden ser de varios tipos. ¿Ah? Objeto directo, objeto indirecto, circunstancial, de modo, de lugar. Yo digo, por ejemplo, Enrique vino cansado. Miren, solamente vengo esto de aquí, antes que se me vaya. A ver, Lucho vino cansado. Cansado. Hola. Entonces acá está. Voy a hacer la sintaxis y pregunto, ¿cuál es el verbo? Venir. Entonces este es el verbo. ¿Quién vino? Lucho. Esto será el sujeto. ¿Qué digo de Lucho? Que vino cansado. Esto es el predicado. Entonces vamos a ver. Está formada por un núcleo. Está formada por un núcleo y por un complemento. Este es el núcleo y este es el complemento. El complemento es objeto directo. Vamos a ver. ¿Vino Lucho? No. ¿A quién vino Lucho? No. Pero ¿cómo vino Lucho? Cansado. ¿Y cómo? Es un complemento circunstancial de modo. Ahí está. Solamente tiene núcleo y complemento circunstancial de modo. No es necesario tener objeto directo, objeto indirecto para tener complementos circunstanciales. Ahí vamos a dejarlo. Se acaba. Interesante este tema. Vamos a ver si el viernes lo continuamos. Que tengan buenas tardes, jóvenes, y nos estamos viendo entonces. Ya vamos a continuar, pues nos falta el complemento de agente y algunos ejemplos más de objeto directo, objeto indirecto, para que esté todo claro, y ahí hacemos la práctica sobre predicado completa. Que tengan buenas tardes. Gracias. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Hasta Diego también. Te llevo tarde.